Sí, hoy vamos a hablar de estas polémicas imágenes que han salido de Rachel Aldreny, llamado por muchos influencers, y yo respeto el criterio de cada cual. Para mí, simplemente la esposa de Bebecito. Y antes de que se me tiren a la yugular, voy a aclarar para quienes no me conocen que mi canal no es un canal de farándula, ni muchísimo menos de chismes y brete. Pero lo que sí hago muchas veces es que aprovecho ciertos temas de farándulas o temas sociales en general que están en tendencia y ya que tienen la atención de muchísimas personas para enfocarnos en lo que realmente es importante para la educación de nuestros hijos y las nuevas generaciones, lo que sí es el objetivo central de mi canal. Mi nombre es Niurkis, soy doctora en Ciencias Pedagógicas y licenciada en Educación Especial. Y hoy, desgraciadamente, le tocó a Rachel someterse a las críticas crueles de las redes, pero ¿y si ella misma de alguna manera contribuyó a todas estas burlas y cuestionamientos? ¿Y si la mayoría de nosotras de alguna manera estamos contribuyendo a este fenómeno de creer que existe un solo patrón de belleza, juventud, cuerpo perfecto, que está influyendo en aumentar la presión social sobre las mujeres y el aumento de trastornos digestivos, la depresión, incluso el índice de suicidio entre los adolescentes? Y yo desde aquí aplaudo, por supuesto, a todas esas mujeres que comentaron en defensa de Rachel, reconociendo su belleza natural, pero mi pregunta es, ¿lo están haciendo simplemente porque se trata de Rachel y de alguna manera es una persona querida y apreciada? ¿O están conscientes del verdadero problema que se esconde detrás de esto? ¿Qué tal y si la propia Rachel, y cuidado, esto es solo una pregunta para reflexionar, no estoy dando un veredicto, pero qué tal si de alguna manera contribuyó a estas críticas por presentarse al mundo y vender una imagen alejada de quien realmente es? Y no quiero centrar este análisis solamente en su persona, a la que apenas conozco, porque no se trata de ella. Si se tratara solamente de ella, ni siquiera estaría tocando el tema. Es que se trata de un fenómeno que nos está afectando a todos como sociedad y en especial a los adolescentes y más jóvenes. Vamos a analizar este fenómeno por partes. Si analizamos objetivamente las fotos, no podemos ser hipócritas. Hay una diferencia muy grande entre esta foto y esta otra, o la mayoría de las fotos que ella postea en su Instagram. Es que podríamos decir que prácticamente se tratan de personas diferentes y eso es real, observable. Aquí lo malo estaría en que digamos que esta foto, por mostrarse natural, no tiene el mismo valor y belleza que esta otra. Vamos a ver. Esta chica es joven, bonita, se mantiene en forma, saludable, obviamente tiene belleza natural y eso creo que la mayoría lo podemos ver. Entonces, ¿de dónde viene tanta polémica? Pues desde mi punto de vista muy personal, mi canal, mis opiniones. El problema está en que en esta foto, que no tiene por qué ser más linda o mejor, pero sí está un poco alejada, diría yo, de su versión natural. Y es justamente la imagen que ella está acostumbrada a mostrar a sus seguidores. Y aquí la verdad va a molestar. La gran mayoría de estas llamadas influencers que tienen miles y millones de seguidores, conscientes o inconscientemente, ya sea por ganar un like o manipuladas por las marcas y corporaciones que las patrocinan, están haciendo que las mujeres, sobre todo nuestras adolescentes y jóvenes, se miren a un espejo y no quieran aceptar y muchísimo menos amar la imagen que le devuelve. Porque han idealizado como patrón de belleza deseable, incluso alcanzable, esta belleza que nos venden las influencers, que no es cierta. Es una belleza manipulada por filtros y maquillaje, pero que las personas creen que es real. Y cuando ellos obviamente no pueden lograrla, a pesar de las dietas y los miles de dólares gastados, pues caen inevitablemente en la baja autoestima, depresión y en el peor de los casos en el suicidio. Y cuando por alguna casualidad los mitos se rompen, como sucedió recientemente con Rachel Aldreny, nos concentramos o bien en la crítica despiadada a esta persona o bien en su defensa y victimización. Y no nos sentamos a reflexionar. Esta influencer
a la vez que es víctima de manipulación, también es parte del problema? Y mi función como padre, como maestra, como sociedad es ayudar a los jóvenes a que rompan con esos esquemas, a que desmitifiquen esos patrones de bellezas que nos han impuesto de alguna manera. Y ojito aquí, porque hasta yo me voy a meter en este saco. Esto es un fenómeno que nos ha agarrado a todos. La mayoría de las mujeres, incluida yo, nos gusta usar maquillaje para vernos mejor. Creo que la mayoría que hemos hecho un video para internet le hemos puesto filtro, ya sea por divertirnos, para aclarar un video que no tenía buena iluminación, para corregir alguna sombra que no nos gustó, para lo que sea. Como he escuchado a algunas personas decir, los filtros están para usarse. Ok, pero mucho cuidado. El problema no está en el filtro. El problema está cuando te comienza a gustar más la imagen con el filtro que la imagen que proyecta el espejo. Cuando tú misma te empiezas a confundir y no tienes claro en tu cabeza, esta no es mi imagen real. Esta soy yo y me amo. O cuando creemos que la imagen que publican las influencers es en realidad como lucen. Y lo creemos tanto que entonces fotos naturales como la de Rachel nos causan alarma o decepción. Y que me disculpe esta chica por haberla cogida como base material de estudio, porque el problema no es ella. El problema somos todos. El problema es la sociedad. Y tanto es así que ahora mismo estoy recordando que esto no es un caso aislado. Hace un tiempo, este mismo fenómeno se dio con Jennifer López, cuando un paparazzi la cogieron saliendo de casa sin tener en cuenta, por supuesto, el ángulo perfecto, la iluminación perfecta. Fue el video de una simple mortal. Incluso estoy recordando que Otaola le dedicó un programa para preguntarse de una forma incluso jocosa dónde estaba el culote de Jennifer López, porque él solo alcanzaba a ver un culito. Y es que olvidamos que detrás de estas imágenes de influencers y artistas, además de los filtros y cirugías, hay un equipo profesional, atentos al maquillaje, el vestuario más favorecedor, la toma y el ángulo perfecto, la iluminación adecuada. Y eso, amigas mías, no podemos tenerlo en la vida real y común de cada día. Entonces es triste que estemos dejando de vivir nuestras propias vidas imperfectas, cargadas de altas y bajas, pero reales, por la vida perfecta de las redes sociales, pero tan falsa que se pueden derrumbar con una sola foto o video. Hasta aquí mi reflexión del día de hoy. Los espero en un próximo video. Dios los bendiga.